Bien. Esta materia, que se llama física, ¿sí? El significado de la palabra física, ¿sí? Uno la puede entender como de dónde viene, cuál es el origen de esa palabra, y eso deriva de un vocablo griego que significa naturaleza. Entonces uno puede entender que la física es una ciencia experimental, ¿sí? Que trata de reproducir los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿sí? Para poder después predecir y realizar cálculos en función de esos modelos, ¿sí? Que representan los fenómenos. Eso es por lo que la física o la generación de modelos, ¿sí? Tiene un determinado circuito, y en ese circuito lo primero que aparece es la observación del fenómeno, después alguna idea de cómo está pasando, luego viene la realización de mediciones, se comparan, es decir, analizamos los resultados. Eso quiere decir que vamos a establecer relación entre el modelo físico-matemático con el que modelizamos ese fenómeno, el resultado de las mediciones, se realiza el contraste, y si eso ajusta, lo que tenemos, ¿sí? Es una ley, ¿sí? O los principios con los que vamos a manejar, al menos en este cursado. ¿Sí? Pero una cosa que tiene que quedar claro, que la física es una ciencia experimental, y en su desarrollo, la modelización y las mediciones son igualmente importantes. Y tiene que ajustar la realidad a ese modelo. Entonces, cuando uno hace un modelo, hay veces que va a tener que hacer simplificaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque primero, cuando uno observa el fenómeno, va a hacer algún tipo de simplificaciones para hacer el primer modelo, y el primer modelo siempre es un modelo simple. Y después esos modelos se van complicando, tanto como uno quiera, que ajuste y la exactitud con la que quiere describir ese fenómeno. A lo largo de la historia, muchos físicos desarrollaron todo lo que nosotros estudiamos ahora en nuestras físicas básicas. En particular, nosotros, la física 1, tal vez le debe gran parte de su contenido a Isaac Newton. De él vamos a estudiar sus leyes, ¿sí? Que son las leyes de la mecánica clásica y la ley de gravitación universal. Obviamente Newton no fue lo único que hizo, estudió la naturaleza de la luz y la óptica, ¿sí? Desarrolló el cálculo matemático para poder darle forma a sus leyes, ¿sí? Y hizo también estudios de fluidos. En esta larga tira de gente que estudió y que nos dejó todos sus descubrimientos, ¿sí? Que uno puede arrancar desde Aristóteles, pasa por Albert Einstein, y para mí, en particular, ¿sí? Este pequeño línea de tiempo culmina con un científico muy particular, que es John Bardeen, ¿sí? Un norteamericano. ¿Por qué suele llamar la atención? Tiene 2 premios Nobel. Es un ingeniero eléctrico, doctor en física, pero tiene 2 premios Nobel. Un premio Nobel lo tiene por el desarrollo del transistor en 1956. ¿Sí? Es decir, un transistor es un dispositivo, ¿sí? Que utiliza corrientes muy bajas, muy pero muy bajas. Gracias a este desarrollo del transistor, llegamos a esta época con el desarrollo de
de la informática y de tanta electrónica que es tan presente en nuestra vida. Pero además, en 1972, junto con otros 2 compañeros de trabajo, ¿sí?, vuelve a recibir el premio Nobel, pero esta vez por desarrollar la teoría estándar de la superconductividad. Es decir, lo llamativo de Bardeen es que pasa de desarrollos de bajas corrientes a desarrollos de corrientes casi sin límite, porque la idea de la superconductividad es esa, ¿sí?, tener un material que a una determinada temperatura no ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica y puede transmitir toda la corriente que quiera. Es un detalle de color, si quieren. ¿Sí? Esto. ¿Para qué? Cuando nosotros estudiemos todos los fenómenos de la naturaleza, ¿sí?, la física va desde partículas subatómicas hasta la formación y evolución del universo. Ahora, en particular, en el primer curso de física, lo que nosotros vamos a hacer es sentar algún tipo de base, ¿sí?, en la cual vamos a aprender definiciones, ¿sí?, le vamos a dar a algunas palabras que nosotros usamos en la vida cotidiana otro significado, ¿sí?, y después vamos a aprender cómo resolver problemas. Vamos a aprender algo de modelo. Es decir, ¿por qué vamos a aprender algo de modelo? Porque nosotros queremos explicar al menos fenómenos físicos sencillos. Pero en los fenómenos físicos sencillos, como por ejemplo puede ser un cuerpo que se arroja en el aire, ¿sí?, o una persona que camina por la cuerda floja, o el juego de la cinchada, o cómo anda una persona en bicicleta, tenemos que hacer ciertas consideraciones. Es decir, a una situación real le vamos a poner ciertas condiciones para que nuestro modelo, ¿sí?, nos permita resolver problemas. Por eso es importante ahora, a partir de hoy, que aprendamos a mirar de otra forma, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cómo se mueven las cosas. O sea, para ver cómo se mueven las cosas hay que prestar más atención, ¿sí?, a todo lo que vamos a ver. Para poder empezar a tratar los temas que nos toca, ¿sí?, necesitamos repasar algunas cositas, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, algunas ya las conocen ustedes. Son, por ejemplo, la masa, ¿sí?, la longitud, el tiempo, la fuerza, pero las magnitudes físicas tienen una característica o 2 características muy particulares. Primero, las magnitudes tienen unidades, ¿sí? Entonces tenemos que ser respetuosos de las unidades. Y entonces para ser respetuosos de las unidades, nosotros vamos a seguir el Sistema Internacional de Medidas. Vamos a medir la masa en kilogramos, y lo vamos a anotar así, la longitud en metro, el tiempo en segundos, la fuerza, que es una magnitud que vamos a definir, nosotros su unidad es el Newton, la energía la vamos a medir en Joule, y la potencia en Watt. Entonces, cada una de las magnitudes físicas tiene, ¿sí?, una unidad asociada. Pero no solamente tienen esa característica las magnitudes físicas. Hay otra característica que para nosotros es fundamental, y llamamos tipos de magnitudes. Hay magnitudes que son vectores y magnitudes que no son vectores. ¿Qué es un vector? ¿Qué aprendieron en álgebra que era un vector? Un segmento con una longitud dada, una dirección y un sentido. Muy bien. Esa es la definición que da el álgebra. Es un segmento orientado, ¿sí?, que tiene longitud, tiene sentido y tiene dirección.
Ahora, para el álgebra, el vector no es nada más que eso. Para nosotros, el vector es la representación de una magnitud física. Entonces, toma otro sentido, ¿sí? Porque eso nos va a representar a nosotros alguna de las magnitudes que vamos a estudiar. ¿Todas las magnitudes nuestras son vectoriales? No. ¿Cómo sabemos si una magnitud es vectorial? Y bueno, porque en realidad un vector, ¿sí?, es una forma también de asociar información a una magnitud. ¿Sí? Es una forma de eso, de dar información sobre algo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que me digan, me indiquen a mí, ¿a quién tienen al lado? ¿Sí? Entonces ustedes lo primero que me van a preguntar es, ¿pero al lado de mi lado derecho o de mi lado izquierdo? ¿O adelante mío o atrás mío? ¿Cerquita o lejos? Entonces ahí ya empezamos a ver que decir quién tengo al lado ya no es tan simple. Es decir, para ubicar a una persona o para ubicar un objeto, no me alcanza con decir a qué distancia, es decir, cuántos metros está de mí. Necesito decir para qué lado. ¿Sí? Si es para la derecha, si es para la izquierda, para adelante, para atrás. Necesito además decir respecto de dónde estoy ubicando a esa persona. Y es por eso, todas esas cosas, que la posición es un vector. ¿Sí? Tiene que tener un lugar desde donde nace el vector, tiene que tener un sentido, una dirección y una magnitud. Entonces, esas magnitudes, como por ejemplo la posición, van a ser magnitudes vectoriales. ¿Se les ocurre alguna otra magnitud vectorial? Velocidad. Bien, ¿por qué te parece, Rafael, que la velocidad es un vector? Porque, o sea, tiene dirección y sentido hacia dónde va. Claro, porque que uno diga, el auto va a 20 kilómetros por hora, ¿alcanza esa información para dar datos de la velocidad? Sí. Eso sería una magnitud escalar. No, pero yo estoy preguntando si alcanza decir 20 kilómetros por hora para describir una velocidad. No, Sí, profe, porque exacto. tiene que decir para dónde. Tal cual, Ah. Nicole. Hay que decir para dónde. Y en ese para dónde es donde está la dirección y sentido. ¿Sí? La magnitud, lo que nosotros llamamos módulo del vector, me da la intensidad de esa magnitud. ¿Sí? Pero tengo que aclarar la dirección y sentido. La masa no es una magnitud vectorial. La masa es un escalar. Porque yo digo, tengo un cuerpo de 10 kilos de masa y esa información ya es suficiente. O por ejemplo, ¿el tiempo será un vector? No. Porque yo digo, tardó 1 hora. Ese intervalo de tiempo, ¿sí?, ese delta t, un intervalo de tiempo, un delta de t, ¿sí?, alcanza con que yo dé una magnitud y una unidad. Entonces el tiempo no es una magnitud escalar. Entonces ahora que más o menos sabemos que los vectores para nosotros son algo más que vectores orientados, ¿sí?,
necesitamos repasar las reglas de los procesos como suma y multiplicación. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque nosotros los usamos a veces de forma distinta como los aprendieron en matemáticas. No quiere decir que no sirva de nada lo que aprendieron, sino simplemente vamos a reorganizarnos un poco para que nuestra comunicación sea más fluida, ¿sí? Y sea más fácil. Bien, ¿cómo hacemos para sumar vectores? Primero, ¿cómo identificamos un vector? ¿Cómo es la notación? Es la letra con su símbolo tiene por así decirlo, una flecha de arriba, encima, y tener las coordenadas. Por ejemplo, podríamos pensar en un vector, ya, démosle forma de algo, ¿sí? Que nos represente algo. Nosotros con la notación esta R, ¿sí? Vamos a ubicar un vector, el vector posición. ¿Sí? El vector posición lo vamos a anotar con la letra R, que va a tener coordenadas X según el versor Y según el versor J, y Z según el versor K. ¿Sí? A esto le vamos a poder calcular un módulo. ¿Sí? El módulo, ¿se acuerdan que era la raíz de las componentes al cuadrado? ¿Sí? Y en realidad, nosotros nos vamos a quedar en dos dimensiones. Porque nosotros no trabajamos movimiento en el espacio, nosotros llegamos hasta movimiento en el plano. Entonces, a nosotros con dos dimensiones nos va a alcanzar. Entonces, una vez que tenemos el módulo, tenemos que vamos a dar también el ángulo, ¿sí? Y ese ángulo va a ser el arco tangente de la coordenada Y sobre la coordenada X. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo ahí es que nosotros estamos interpretando a un vector de esta forma. En un semiplano o en un plano XY, ¿sí? Nosotros identificamos a este vector con su coordenada X y su coordenada Y. ¿Sí? Y entonces también vamos a ubicar el módulo, este es el módulo de R, y este es el ángulo θ. ¿Sí? Ahora, eso era, ¿cómo se llamaba esta notación? Vectorial y Esa notación, ¿cómo era? Eso era cartesiano. ¿Sí? Y había otra manera de escribirlo. ¿Se acuerdan? Que era en polares. Donde uno la información que daba era el módulo de R, que vamos a escribirlo, lo vamos a escribir así. Vamos a ir el módulo del vector R, vamos a empezar a meter. Si yo no le digo nada, ¿sí? No tiene la flechita arriba, eso es un escalar. Si tiene la flecha arriba, es un vector. Entonces el módulo de R con un ángulo θ. No sé si usaban la notación, ¿sí? Esta es la notación en polar. Bien. Nosotros, En álgebra 1 no lo vimos. bueno, se la presento. Esta es una expresión en polar. ¿Sí? Que damos qué información, módulo y ángulo. ¿Sí? Nuestra información, en el 99% de los casos, viene en polares. ¿Sí? No en cartesianas. Nosotros, la mayor información está dada casi siempre en polares. ¿Sí? Entonces tenemos que, pero si entonces, ¿cómo hacemos para obtenerlo en cartesianas? Porque, ¿cómo hacíamos para sumar vectores? Y para sumar vectores necesitamos las componentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabíamos que la componente en X era el módulo de R en este caso, ¿sí? En este caso, este
es la componente que sería R, y este cateto, que es el cateto adyacente, la proyección, ¿qué es? ¿La función seno o la función coseno? Seno. Segunda oportunidad, ¿Cómo, Coseno. profe? Es coseno, profe. coseno, ¿sí? Acuérdense, coseno. Hacemos una recordadita, ¿sí? Una recordadita, ¿cuál era la definición? ¿Cuál era la definición de coseno? ¿Sí? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, tal cual, adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Ya que estamos, recordamos cuál era el seno, letita, ¿sí? Opuesto sobre Opuesto hipotenusa. sobre hipotenusa, ¿sí? Y agregamos a la lista tangente, que no nos viene mal, ¿sí? Que era, Opuesto sobre adyacente. muy bien, Lucas, ¿sí? Entonces, porque siempre X es coseno e Y seno, ¿qué podrían contestar a eso? No, no necesariamente. Seno. Claro, no. Entonces, acá vamos a poner otro cartel. Vamos a poner un cartel. Ojo. Depende de cuál sea tita. Para que la función sea. ¿Se entiende esto? Seno o coseno. ¿Sí? Cartelitos. Ojo. No es siempre seno y coseno. X es coseno y Y siempre seno, no. Depende de cuál sea el ángulo, ¿sí? Para que yo elija la función seno o coseno. Lo que sí es siempre igual son estas definiciones que aprendimos en álgebra, ¿sí? Que son las definiciones de las funciones trigonométricas. Entonces, si uno tiene que sumar vectores, ¿sí? ¿Qué tipo de suma hacían? Sumaba las Sumaban los coordenadas separadas. componentes X con los X, los o Y con los Y, los Z con los Z sería. Bien, la suma de bien. Pero, ¿y ahí qué estoy haciendo? Eso es tenemos dos maneras de sumar, ¿sí? Una es la suma analítica. y la otra era la de la regla del paralelogramo. Bien, muy bien, Marianela, ¿sí? Y la otra es la suma gráfica, ¿sí? Bien, a nosotros nos interesan las dos, ¿sí? Los dos tipos de suma. En una suma analítica, ¿uno qué hacía? ¿Sí? Buscaba componentes. Entonces, un ejemplo de esto sería, yo tengo el vector A más el vector B, ¿sí? ¿Y eso cómo hacíamos? Y bueno, será A sub X más B sub X según Y más A sub Y más B sub Y según J. ¿Sí? Y así encontrábamos componentes. ¿Sí? Como si yo quiero hacer A menos B, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan que Analíticamente restábamos los componentes y esto era, gráficamente sumábamos el era opuesto? como, ¿Sí? claro, Bien. ¿Mm? Que esto nos iba a llevar a que esto es A sub X menos B sub X según Y más A sub Y menos B sub Y, pero hay que tener siempre presente que en realidad una resta de vectores es una suma donde el vector A y el otro es el opuesto del vector B. ¿Sí? Nosotros necesitamos manejar bien la parte analítica, pero también necesitamos la parte gráfica. Entonces en la parte gráfica aparecen dos métodos. El método del paralelogramo y el método de la poligonal.
repasemos un poquito. Para nosotros es importantísimo el método gráfico. Entonces nosotros supongamos, ¿sí?, que tenemos en nuestro sistema XY dos vectores que queremos sumar, el vector A y el vector B, y entonces aplicamos el método del paralelogramo. El método se llama así el método paralelogramo, ¿por qué? Porque vamos a construir en definitiva una figura, ¿sí?, que es el paralelogramo, que está, ¿cómo lo hacemos? Por el extremo del vector B trazamos, ¿sí?, en forma paralela el vector A, ¿sí?, y por el extremo del vector A trazamos en forma paralela el vector B. Entonces esto sumo así, me daba el vector A más B. Y fíjense que lo que nos quedó es un paralelogramo cuya diagonal mayor, ¿sí?, es la suma. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un tercer vector? ¿Sí? Un tercer vector. ¿Cómo hago si tengo un tercer vector con el método del paralelogramo? Un vector C. Y bueno, entonces lo que podríamos hacer es, como ya tengo el A más B, por la punta del vector A más B, trazo una paralela al vector C, y por la punta del vector C, trazo una paralela al vector A más B. Entonces acá me apareció otro paralelogramo, ¿sí?, y este vector que está acá, que me queda un poco torcido, es el vector A más B más C. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 2 veces el método del paralelogramo. Ah, pero el método de la poligonal me ahorra trabajo. ¿Por qué me ahorra trabajo? Porque el método de la poligonal me dice, para sumar vectores, vaya poniendo un vector a continuación del otro. Entonces, por ejemplo, si este era mi vector A, jamás me va a quedar igual, ¿eh? Este es mi vector A, tenía mi vector B, y tengo el vector C. Entonces, en el método de la poligonal lo que yo hago es dibujar a continuación de cualquiera, por ejemplo del A, voy a dibujar el vector B, este sería el vector B, a continuación del vector B voy a dibujar el vector C, y ahora voy a unir el punto en común con el último punto. ¿Sí? Lo uno ahí, y entonces ahora sí tengo acá otra vez el A más B más C. ¿Sí? Fíjense, en general el método de la poligonal es más útil cuando tengo más de 2 vectores, ¿sí?, y es como que el gráfico me queda más limpio. Bueno, las primeras sumas del práctico 0, ¿sí?, donde ustedes van a practicar sumar vectores, tienen que estar hechas a escala. Tienen que definir una escala, trabajar con regla y transportador, ¿sí?, porque para nosotros es muy importante la visualización de para dónde va la suma vectorial. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver una distribución de vectores y poder decir para dónde va a estar ubicada la suma
o resta de esos vectores. ¿Sí? Además, vamos a hacer, obviamente, también lo vamos a hacer en forma analítica, ¿sí? Porque la forma gráfica es una forma aproximada. La forma analítica me va a dar mayor precisión en la determinación del resultado numérico de ese vector suma o resta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. La resta es lo mismo, pero con el opuesto, ¿sí? Eso lo pueden, en la PEDCO yo les dejé un par de apuntes, ¿sí? Sobre cómo repasar vectores. Los vectores no solamente los puedo sumar. Lo más interesante de los vectores tal vez sea el producto. ¿Cuántos tipos de productos había entre vectores? El ¿Cuántos escalar, el tipos? vectorial y el mixto. Bien. Tengo un escalar por un vector. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el vector A, ¿sí? Que es A veces el vector B. ¿Cómo son el vector A y el vector B? ¿Qué características? ¿Tienen características comunes? ¿No tienen características comunes? Si yo escribo eso, ¿qué me pueden decir ustedes de cómo son entre ellos el vector A y B? Paralelos. Sí. Sí. ¿Cómo son? Son paralelos y van a tener, bueno, origen en el 0, 0 porque no estamos usando. O sea, van a tener el mismo origen, eso quise decir. Bien, perfecto. Lo que vamos a decir es que A y B tienen la misma dirección y sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a decirlo así. No se olviden que para nosotros visualizamos los vectores más que como componentes, por componentes, con módulo y ángulo. ¿Sí? Y el ángulo, medido respecto de la horizontal del semieje positivo de las X, nos va a dar, ¿sí?, la dirección y sentido. Entonces, cuando yo tengo un vector que es igual a otro por un escalar, lo que ya sé es que tienen la misma dirección y sentido. ¿Sí? Es correcto lo que ustedes dijeron, pero recordemos que nosotros, ¿sí?, preferimos esta es la manera en que nosotros preferimos ver a los vectores, ¿sí?, con una imagen polar, en módulo y ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro? Una consulta. Sí. El módulo en física se escribe estilo valor absoluto. O sea, ¿por qué? Porque en álgebra cuando escribíamos el módulo le colocábamos como cuatro rayitas a la letra, ¿no? 2 por cada uno de sus lados. Como si fuera una especie de doble Nosotros valor ahorramos absoluto. papel. Nosotros ahorramos papel. Bien. El vector tiene el símbolo de la flecha arriba. El módulo no tiene nada. Bien. ¿Sí? Bien. Después teníamos otro producto. ¿Sí? Uy. El otro producto era el producto escalar entre vectores. ¿Sí? El producto escalar entre vectores. Que por ejemplo era el producto escalar, no sé cómo lo notan ustedes, con un puntito. ¿Qué era el producto escalar de dos vectores? ¿Qué me devolvía el producto escalar de dos vectores? Escalar. Me devuelve un escalar. ¿Sí? ¿Y cómo calculaban el módulo del producto escalar? Multiplicamos componente, componente, lo sumamos. Bien. Esa es una manera. Para nosotros, que en general tenemos los vectores en forma polar, vamos a hacer el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo
que forman A y B. ¿Sí? Sí, profe. Esa va a ser la manera que en la que nosotros vamos a resolver el producto escalar. ¿Sí? ¿Se entiende? Para nosotros, el producto escalar puede ser un número positivo, un número negativo o cero. ¿Sí? Pero con este producto, nosotros vamos a encontrar uno de los conceptos de la física 1 más poderosos que tenemos. Pero nosotros lo vamos a calcular así. Módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman A y B, siendo el ángulo el menor el menor de los ángulos formados. Y el otro producto era el producto vectorial. A vectorial B. Este producto, ¿qué me devuelve? El producto- Otro vector. Vector. Claro, este era un producto heavy, ¿sí? El producto vectorial entre vectores. El producto escalar entre vectores me devuelve un escalar. El producto vectorial entre vectores me devuelve otro vector. Y ese otro vector tiene características muy especiales. ¿Sí? ¿Cómo era el vector C respecto del vector A y B? Perpendicular a ambos. Perpendicular. C es perpendicular al plano que forman A y B. ¿Sí? ¿Y cómo sé? Bueno, ya sé que es perpendicular a ese plano. ¿Sí? ¿Y cómo sé, por ejemplo? Supónganse que yo les digo, este es el vector A, este es el vector B, y el vector C, ¿para dónde va? ¿Sí? Este es el plano, Si ¿no? ese es un plano, apuntaría hacia arriba, por así decirlo. Saldría del plano. Bien, o sea, Y sería sería una cosa así. Este sería A o B vectorial. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cómo elegíamos ese sentido? ¿Cómo elegíamos el sentido de C? ¿Se acuerdan? Puede no por ser mi según parte, pero el orden en el que multiplicas los otros vectores, cuál pones arriba y cuál Bien, pones abajo cuando se... bien, bien, Manuel. Eso quiere decir que el producto vectorial no es lo mismo, no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando uno dice sigue la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si a mí me piden el producto de A por B, yo voy a hacer que A gire a tomar la posición de B. Ese sentido de giro se lo voy a dar a mis dedos de la mano derecha, y para donde me queda apuntando el dedo gordo, ¿sí? Está el vector producto vectorial. Por eso este giro es un giro antihorario, ¿sí? Entonces el vector A vectorial B va, como dijo el compañero, sale para arriba del plano que forman A y B. ¿Sí? ¿Y cómo calculan el módulo del producto vectorial? ¿Cómo hacían para calcularlo? armabas, me he olvidado, o sea, calculabas primero el vectorial y vas a tener el vector C, y a ese vector C le dabas le hacías el módulo, como un vector Perdón. más, un vector normal. Bien. Para nosotros, el módulo lo vamos a calcular como el módulo del vector A. Yo les dije, nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos los vectores en polares. En polares.
Entonces vamos a calcular módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman A y B. ¿Sí? Este producto vectorial es terriblemente importante. Este producto vectorial es decir, está asociado a una magnitud, ¿sí?, que para la física también es fundamental. Y ya que estamos, porque a ustedes les debe generar curiosidad, ¿sí?, entonces lo voy a anotar acá. El producto escalar entre dos vectores es lo que va a definir al trabajo. Y el producto vectorial entre dos vectores es lo que va a definir al torque. Entonces, son productos que necesitamos tenerlos bien, pero bien claros cómo calcularlos. ¿Sí? Y recuerden, nuestra definición de vectores es en el 90% de los casos una definición en polares. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver los vectores en polares. Y una cosa que es muy importante también es que nosotros podamos predecir para dónde va la suma vectorial. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, una consulta, más que nada, a mí se me apagó la compu recién. Lo Sí, último sí. que explicó, que vi que puso torque abajo, no sé qué, Sí. eso, Porque para irle dando sentido, ¿sí? Es decir, ¿por qué vamos a hinchar tanto por cómo manejar el producto escalar y cómo manejar el producto vectorial? Porque esos tipos de productos están metidos en las definiciones de magnitudes que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, el producto escalar está asociado al trabajo, ¿sí? Y el producto vectorial está asociado al torque. ¿Sí? Por eso o sea que torque tiene que ver con el sentido con el que vaya el tal vector cual. producto, ¿no? Bien, bien. Claro, tal cual, ¿sí? Bien, gracias. ¿Sí? Y una cosa que tienen que mirar con cariño es la regla de la mano derecha. ¿Sí? Eso está en los apuntes que les dejamos de cómo se encuentra un producto vectorial, el resultado. ¿Sí? Profe, una pregunta. En los dos casos